Estamos listos para acompañarte al final de tu día. Queremos reflexionar contigo sobre tus relaciones personales, tu familia, tus emociones, tu vida. Te invitamos a que te quedes y juntos construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a su manual de vida, lugar de reflexión donde tu participación es fundamental. Tú nos ayudas a escribir cada capítulo de este programa. Estamos a 23 de enero, 3 semanas de que hicimos nuestros propósitos y a la hora que revisamos, ¿cómo vas en eso? ¿Realmente estás logrando cumplir lo que te propusiste? ¿Ya abandonaste el gimnasio con la inscripción que pagaste sin poder lograr nada? ¿Rompiste tu dieta? ¿Rompiste la disciplina que tenías? Recuerda, una de las cosas importantes es poder tener claramente lo que uno quiere hacer para poder lograrlo. Nunca estés pensando en lo que no debes de hacer. En el momento en el que dices que no debo comer, estás todo el día pensando en la comida que quieres. En vez de pensar no quiero comer, tienes que pensar me gustaría verme así. Poder ver la ropa que te quieres poner o el traje de baño que quieres usar en las vacaciones de Semana Santa. Y ese es un estímulo. Nunca digas no quiero fumar. Quiero sentirme bien y cuando haga ejercicio voy a respirar maravillosamente, voy a estar mucho más sano y trata de buscar poner cosas positivas para que vayas por ellas. En vez de estar diciendo es que no quiero comer esto, es que no quiero hacer lo otro, no me quiero quedar dormido, el inconsciente no identifica la partícula no. Y en el momento en el que le quita la partícula no, entonces en vez de decir no quiero comer eso, tu inconsciente recibe el mensaje quiero comer eso y te lo pone y te lo presenta. No importa si no has logrado hacer todos los propósitos. Vuelve a reajustar, vuelve a juntar fuerzas y vuelve nuevamente a ponerte tus objetivos. A lo mejor fueron demasiado ambiciosos, a los más reales, y ve empezando a ir por ellos. Ahora vamos a hablar sobre las emociones en el adolescente, que es uno de los aspectos más notables en la pubertad. El cambio en la forma que vienen manejando las emociones, el descontrol que van viviendo, es una de las cosas que más van generando problemas entre los padres y los adolescentes. Desde luego que los cambios de la adolescencia tienen que ver con muchos aspectos. Hay cambios de estado de ánimo, hay manejo de humores, hay explosiones, hay berrinches, puede ser que avienten, rompan cosas y todo este descontrol se va manifestando. Tenemos que recordar que el desarrollo del ser humano se presenta con cambios cíclicos que se van dando cada 7 años. Y que repiten 3 etapas básicas que tienen que ver con la forma como vamos manejando la vida. La primera es la etapa de seguridad básica, que es cuando el niño primero está dependiendo de la madre, se siente inseguro, no tiene recursos y va empezando a sentir que vive en un mundo más amigable y que se da cuenta que empieza a tener recursos para poder ir haciendo las cosas, soltar a la mamá, separarse de ella. Viene la etapa de reafirmación, que es la etapa de berrinches, pero es la etapa de autonomía, es la etapa cuando el niño dice no para hacer lo que él quiere y que esta etapa es una etapa muy importante, porque además es cuando el niño maneja el control de esfínteres y es cuando le enseñamos cómo tiene que aprender a retener para saber cuándo, cómo y dónde soltar. Y viene la etapa de diferenciación, donde ensayan nuevas conductas y actitudes diferentes. Estas etapas, la de seguridad básica, son los primeros 2 años, la reafirmación más o menos entre 2 y 4 y la etapa de diferenciación entre los 4 y los 6. A los 7 años el niño debería estar preparado y sale, vamos a decir por ahí de los 6 años, 7 a la escuela, y vuelve otra vez a vivir esta etapa de inseguridad. Y en la escuela empieza a tratar de buscar, volver a encontrar recursos, se siente inseguro, depende de un amiguito o del hermano que está en otro salón y empieza a tener que empezar a desarrollar recursos para sentir que es un lugar amigable. Cuando nosotros pasamos esto a la edad de los 14 años, podemos estar seguros que a los 14 años, 13, vuelve a vivir otra vez una etapa de inseguridad. Por los cambios físicos, porque su cara ha ido cambiando, los dientes se le ven grandes, enormes,
Las orejas y la nariz se le ven diferentes, cambia, probablemente le empiecen a salir granos, empieza a cambiar para poder empezar a tener ahora sí facciones de persona adulta, pero al principio todo esto genera una inseguridad terrible. Y esta etapa de seguridad básica hace que dependa, porque en esta etapa no va a depender en sí de los padres. Acuérdense que este control está cambiado y el muchacho lo que va a buscar es la dependencia de sus amigos. Es mucho más importante la opinión que los amigos tienen que la de los papás. Y los padres que ven esta inseguridad en él y que copia a los amigos probablemente le digan, mira, ya estás como fulanito, ya estás igual que él, que es lo peor que le pueden decir. En el momento en que ustedes retan a un muchacho diciendo, ¿cómo puede ser que estés como fulanito, menganito? No tenemos claridad que en ese momento él se siente inseguro y lo que necesita es no crítica, lo que necesita es seguridad en los recursos que sí vemos en él. Oye, tú tienes esto muy bueno, me gusta la forma que tú tienes de vestirte o la forma como hablas o la forma que te comportas, me gusta cómo te ríes, las bromas que haces. Tratamos de darle seguridad y esta seguridad se maneja a través de la aceptación, no de la crítica. Y esta etapa se vuelve a presentar, 13, 14 años, y vuelve otra vez a darse. La etapa de reafirmación que hablábamos que es la etapa de berrinches se vuelve a presentar también. Y esto se va a presentar en esta etapa, 14, 15, 16 años vuelven a aparecer otra vez los berrinches. La palabra no, la palabra mío, la palabra yo solito, se vuelve a ser él envidioso, empieza a manejar cosas y empieza porque es una etapa en la que poco a poco se mueve hacia lo social, a buscar entrar en contacto con los amigos, para que con esos amigos poder ver los recursos, la forma que tiene, primero la aceptación y después el ver si al ser aceptado él tiene o puede aportar algo al grupo o no. Si él no puede aportar nada, se hace dependiente del grupo porque no tiene la seguridad en sus recursos. Y a veces los padres no ayudamos. Deberíamos nosotros de ayudar empujándolo un poco. Las emociones, desde luego, se salen de control por los cambios emocionales y los cambios hormonales. Pero recuerda, la familia y el adolescente son un sistema. Las conductas del adolescente tienen un efecto importante sobre los padres y las conductas de los padres disparan actitudes y conductas en los adolescentes. Pedro, que es un muchacho de 12 años, quiere llevar a la escuela su nueva camiseta del equipo favorito. Pelea con su mamá en la mañana, quien termina imponiéndose y le impide llevar la camiseta. Pedro, a partir de ese momento, va a tomar actitudes de revancha con la madre, haciendo cosas que le molestan. Como por ejemplo en el camino a la escuela va molestando al hermanito hasta que lo hace llorar, entonces la mamá se pone furiosa. Él no hace caso de lo que le pide la madre desafiando su autoridad. Esto enfurece a la madre, que se pone más regañona con su hijo, sube el tono, incluso amenazándolo con el cariño como si ya no lo quisiera o como si lo odiara, y el niño responde a la amenaza retando aún más a la madre. Este círculo vicioso puede repetirse hasta llegar a proporciones gigantescas. La relación se va viciando. ¿Cómo hacer para que Pedro y su madre tengan una mejor relación? El manejo de este ejemplo es muy importante, porque lo que tiene que hacer la mamá es aceptar, no negar, aceptar que Pedro tiene muchas ganas de llevar esa camiseta. Y poder ayudar tal vez con un comentario: te encantaría que tus amigos vieran la camiseta nueva que tienes. En vez de usar la palabra no, ni loco, sabes que no puedes ir con eso a la escuela, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces esto? Y más ahorita en la mañana, gritando. En el momento en que ella acepta y le dice, yo sé, tú quieres que tus amigos vean tu camiseta, te encantaría que te vieran con ella, puedes a lo mejor proponer cosas. ¿Qué te parece? Y no te la pongas, pero la podemos llevar en la camioneta, le enseñas a tus amigos que ya la tienen, me la dejas, yo me la traigo de regreso y en ese momento vemos a ver cómo manejamos las cosas. Y en ese momento, desde luego, Pedro, cuando ve a una madre que acepta las ganas que tiene de que sus amigos vean la camiseta, cuando Pedro se da cuenta de que la mamá le está proponiendo iniciativas para poder lograr lo que él quiere hacer, cuando menos en parte, esto hace que Pedro vea a su madre como si fuera alguien cercano a él. Pero cuando la madre utiliza la palabra no, ¿estás loco? Ya sabes que no lo puedes llevar. ¿Por qué siempre tienes que brincarte las reglas y querer hacer lo que tú quieres?
Esto hace que Pedro perciba en ese momento a la madre como si fuera su enemigo. En el momento en que la madre acepta la emoción que Pedro tiene, en ese momento Pedro probablemente cambia la actitud con la mamá y probablemente sea más accesible. Pero nos damos cuenta de que ya van en el coche furiosos y entonces Pedro está furioso con la mamá. Y entonces molesta al hermanito y la mamá también queda furiosa. Cada uno se va pensando lo peor del otro y a la hora que llega la madre a recogerlo de la escuela, Pedro quiere saber en qué tono viene la mamá. A él se le puede haber olvidado lo que pasó o hace como que ya no se acuerda, tal vez. Y la mamá puede llegar como, a mí mi hijo no me va a hacer esto, y entonces llega con una cara así de esas como de caballo, con la boca hasta por allá abajo, y en ese momento Pedro se da cuenta de que sigue el pleito. Y en ese pleito todo se puede acabar. Y sería sencillo, aceptando lo que su hijo quiere y siendo accesible, no haciendo lo que Pedro quiere, buscando opciones entre los dos. Nos dice Rebecca Ferguson: sonrío a través de la puerta. No me preocupo por cualquier tormenta. No todos me amarán, pero no tengo miedo de tratar. En un momento regresamos al único espacio de conciencia en la radio. Quédate con el Dr. Echegaray en Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital. Has llegado al lugar indicado. Este es para ti. Para construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenta en Facebook, Echegaray Éxtasis FM. Gracias que siguen con nosotros. Les recuerdo que ya tenemos una línea de WhatsApp para que se comuniquen. El teléfono es 33 26 08 46 11. 33 26 08 46 11. Y tenemos un libro para ustedes. Los que se comuniquen y nuestras líneas que están a su disposición y son el 3811 3064 y 3811 0415 o por el Facebook Echegaray Éxtasis FM. Estamos hablando de lo que son las emociones en el adolescente. Esta es una parte que los padres a veces no tenemos claro por qué sucede todo esto, si el niño iba creciendo perfectamente y todo estaba bien, o a lo mejor nunca ha estado bien y en realidad ahorita los problemas que había se agudizan aún más. Estábamos viendo el ejemplo de Pedro cuando Pedro quería irse con la camiseta y cuando la madre termina por brindar aceptación a las ganas que tiene Pedro de enseñarle la camiseta a sus amigos y ofreciéndole opciones para poder lograr que sus amigos vean su nueva camiseta sin necesidad de que él se la lleve puesta. Porque cuando los padres no vigilan bien a sus hijos, probablemente Pedro se pone la camiseta y luego trae un suéter arriba o trae la camiseta o la camisa de la escuela y después un suéter encima. Y a lo mejor los padres no se dan cuenta que terminó llevándose la camiseta y esto va a generar un problema mayor. Recuerda que cuando los padres logramos aceptación de las emociones de nuestros hijos y somos comprensivos con sus urgencias y sus deseos, comprensivo no quiere decir que somos cómplices y que vamos a hacer lo que ellos quieren. Necesitamos nosotros tener una actitud como adultos de regulación, logrando contener sin reprimir. Y una vez que aceptamos su conducta, ofrecemos opciones para que él pueda lograr tal vez lo que quiere. Tal vez no en ese momento, tal vez no en ese lugar. A veces no tenemos claro que la vida implica esta parte. La vida a veces nos dice que no. A nosotros también como adultos, en un negocio que iniciamos, en un ahorro que hicimos porque queríamos comprar algo y se nos viene abajo toda aquella compra que teníamos, en cualquier cosa que nosotros hicimos y que de repente la vida nos dice que no. Nosotros en ese momento podemos tener claro cómo estamos manejando este manejo de la frustración, que es lo que queremos hacer que nuestro adolescente aprenda a manejar. La vida nunca te dice que no. Absolutamente. Te puede decir, ahorita no, en este momento no, de esa forma no. Pero probablemente, a la hora que tú vas empezando a usar bien y adecuadamente esto, la vida te dice eso, de esa otra forma, sí, en ese otro momento, y entonces te irá dando lo que necesitas. Esta parte de regulación es algo que nosotros le enseñamos al muchacho. Hay
muchachos, y hay adultos que pensamos que la vida está ahí para cumplir todos los deseos que quieren. Y en el momento en que encuentran una situación donde la vida no es lo que quieren, y déjenme decirle que cosa tan simple como que se metió el coche de adelante y entonces se enojó y le toca el claxon y quiere bajarse, arrancarle la cabeza, y hacemos toda una serie de cosas porque no tenemos claro qué importante es aprender esta parte emocional del manejo de la frustración. El muchacho entra en contacto con la frustración continuamente. Sus deseos van aumentando. Tiene otro tipo de deseos, tiene otro tipo de experiencias y expectativas, y esto hace que el manejo de la frustración sea más grande. Y en el momento en el que hace este manejo de la frustración, lo primero que hace cuando los seres humanos enfrentamos la frustración, nos enojamos. ¿Y qué hacemos con ese enojo? ¿Lo utilizamos como un berrinche o lo utilizamos como una fuerza? Recuerda que lo importante es el enojo es la fuerza que nos lleva a enfrentar obstáculos, a superar situaciones, a enfrentar temores, a poner límites, a darnos a respetar. El enojo es algo que no debemos quitar de ahí. Pero que hay un enojo que se puede manejar en forma destructiva. ¿Cómo? A través del enojo, patear, romper, amenazar, a través de violencia, con malas palabras, ese es un enojo destructivo. El enojo en sí no es malo, pero está tomando un matiz que no debería de ser. Y nosotros tenemos que ayudar en ese momento, o ya que esté tranquilo y poder decir, ¿sabes qué? Tienes todo el derecho del mundo de estar enojado porque esto no se dio, no fue así o no resultó. Pero esta no es la mejor forma de expresar ese enojo. Si tú vas ayudando a través de esta actitud de contener, sin reprimir, y vas empezando a ofrecer conductas de cómo podría manejarlo mejor. Si tú ayudas a que tu hijo se dé cuenta de que ese enojo que tiene es una de las herramientas más importantes para la vida, pero que el enojo tiene una cara positiva, no nada más la cara de la destrucción, de la violencia, del reto del enojo, sino que tiene una cara positiva, entonces podrá haber una parte diferente. ¿Cómo se hace esto? En el momento en el que tú, cuando vives la frustración con tu hijo, no caes también en el enojo del berrinche, de las malas palabras, de destruir, de querer golpear inmediatamente. No, cuando tú sabes cómo convertir ese enojo en una fuerza positiva para tratar de contener a tu hijo, poder aceptarlo y poder transmitirle conductas que puedan ser útiles para el manejo de lo que él va viviendo. En el momento en que tu hijo ve que tú tienes un mejor control de tu ira, de tu enojo, de tu frustración, y que él se da cuenta de aún el esfuerzo, porque haces tú un esfuerzo, aún del esfuerzo que haces, y él ve que logras contener y mantienes tu objetivo de una manera clara, él va a empezar a darse cuenta que esa es una actitud correcta para enfrentar las situaciones. Y no solo con él, sino probablemente ustedes dos como pareja, probablemente con el vecino que hace cosas que a lo mejor no le parecieron y que ustedes se mantienen en una actitud educada, correcta, incluso amable, pero firme, y manteniendo el objetivo. El vecino sigue dejando su coche ahí, no se trata de ir a pelear con él, ni de rasparle el coche, ni de ponchar las llantas, sino probablemente hablar con él y de una manera amable. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros vemos a los demás como enemigos, en ese momento nuestro enojo se hace destructivo. Cuando vemos a los demás como aliados, entonces ese enojo es positivo porque le puedo decir al vecino, querido vecino, ¿cómo está? Mire, probablemente no se ha dado cuenta, a veces el coche queda así, pero si yo lo veo como que claro que no me va a querer hacer caso, él hace lo que se le da la gana. Si yo lo veo al revés, como que cuando vea su conducta él está interesado en cambiarla, entonces las cosas serán mejores. En el momento en el que yo voy con el vecino y le peleo por el coche que está tapando mi cochera, en ese momento estoy haciendo lo mismo a veces que con un adolescente y a lo mejor el vecino va a tomar esto como un reto. Y dice así, pues menos quito el coche, pues menos lo muevo, pues más lo dejo ahí, pues hágale como quiera y no voy a hacer nada. Y en ese momento estamos creando un sistema como a veces lo que hacemos con los muchachos, donde nos quedamos atrapados sin lograr una opción adecuada.
Cuando podemos ver esta parte adecuadamente y lo enseñamos a los muchachos, ellos saben cómo hacerlo. Vamos a un comercial y regresamos. Escuchas un programa de reflexión lleno de entusiasmo, un lugar en la radio para construir un manual de vida con el Dr. Echegaray por Éxtasis Digital. Regresamos. Agradecemos que te hayas quedado porque esta es una gran oportunidad de reflexión sobre el rumbo de tu vida. Este es el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Comunícate al 3811-3064 y 3811-0415. Ahora es momento de escucharte, de construir este manual juntos. Estas son tus preguntas y queremos ayudarte a encontrar una respuesta. Gracias que se comunican con nosotros, gracias por sus comentarios cada noche en este manual de vida que desde luego juntos vamos construyendo. Hola doctor, buenas noches. Mi nombre es Janet Jiménez y quisiera saber por qué los adolescentes tienen cambios de humor tan drásticos y cómo es que se pueden controlar o cómo podemos manejarlos. Gracias que te comunicas y desde luego que una de las cosas que tenemos que aprender a identificar primero es los muchachos van teniendo muchos cambios físicos, muchos cambios mentales, emocionales y sobre todo cuando nos damos cuenta de que aparece toda esta parte hormonal y que los cambios hormonales generan cambios de emociones, pues los adolescentes traen las hormonas por ningún lado, por todos lados, hechas un nudo completo. Al mismo tiempo los adolescentes van cambiando su forma, su cara, su cuerpo y se sienten inseguros. Y recuerda, el miedo es lo que hace que las emociones suban de tono. Cuando los padres tenemos miedo de que el adolescente se nos vaya de las manos o suceda algo en ese momento, subimos el tono. Cuando tenemos miedo de que le haya pasado algo, gritamos, brincamos. El miedo es el que potencia las emociones. Y los adolescentes, desde luego, en el momento en el que están cambiando su cuerpo y creen que no van a ser aceptados, que se ven de una manera diferente, que están manejando diferente la relación con sus compañeros, que tienen que dejar todos aquellos juegos infantiles para empezar a caminar hacia lo que implica ser adulto y que todavía no saben qué es, todo esto va haciendo que el adolescente sienta temor, inseguridad. Y de ese miedo e inseguridad viene muchas veces el tono alto, los cambios de emociones. Se van manejando a veces entre polos, entre un enojo o una gran agresividad y una depresión, entre encerrarse y meterse en su cuarto y quedarse ellos, o entre agredir, gritar, maldecir, aventar, romper cosas. Y todos estos cambios lo que tenemos que hacer nosotros es ayudar a contener, ayudar a que el muchacho le ponga nombre a la emoción que tiene, que la pueda expresar como una emoción, estoy furioso, estoy frustrado, me siento incómodo, me siento mal, que pueda decir lo que siente. Cuando una persona puede expresar la emoción baja en el tono que tiene bastante, para poder entonces manejarla. Y pueden ustedes ayudar, porque es una parte importante. En la experiencia que tenemos los padres, tenemos que ayudar a los adolescentes que sepan cómo pueden lograr lo que quieren de una mejor manera, cambiando a lo mejor un poco el enfoque, cambiando la forma en la que hace y dándole opciones para que pueda lograr lo que quiere. Si no lo manejamos así, entonces nos perdemos. Un anónimo nos dice, tengo un niño de 7 años, no me hace caso y he llegado a pegarle para que obedezca. Mi familia no lo quiere cuidar por ser desobediente. A veces tenemos en nuestra casa un niño que puede tener un problema de atención. Y cuando tenemos un niño con un problema de atención, que normalmente son niños muy sensibles, lo peor que podemos hacer es amenazar a los niños, porque mientras más ansiosos se tienen, sus conductas de hiperactividad aumentan. Cuando tienes un niño que te cuesta trabajo poner en control, identifica si es un niño que normalmente se distrae, si no puede estar sentado en la mesa todo el tiempo, si en el momento en el que está en un lugar tiene que estarse moviendo, caminando, haciendo cosas. Probablemente tienes un niño con un trastorno de atención y con hiperactividad.
Y entonces es un niño que probablemente requiera, y tú también, de apoyo o de ayuda de un especialista para tratar de poner un poco de orden en esa parte, enseñarte a manejar al niño y que el niño aprenda cómo ir mejorando esta parte de la atención que tiene. Un anónimo nos dice: mi hija de 15 años quiere probar cerveza. ¿Será bueno dar a probar a esa edad? Las edades de mis hijos son Cecilia de 15, Lázaro de 13 y Mario de 10 años. Desde luego que no es el ideal ni es conveniente dar cerveza. Déjame decirte que hay diferentes culturas. En Europa, donde el agua puede ser más difícil o más cara incluso que el vino, acostumbran diluir un poco de vino con agua y azúcar. Y los niños van aprendiendo a probar el vino diluido desde pequeños para saber manejarlo. El ideal es que tú esperes poder meterle al niño o que el niño vaya empezando a probar el alcohol hasta después de los 18 o de los 21 años. Si tú no lo puedes lograr, ¿por qué vivimos en una sociedad donde todas las fiestas se hacen alrededor del alcohol? Una de tus tareas muy importantes es enseñarle al niño a beber con moderación. Y esto significa que le puedas ayudar a saber que hay una interacción entre cantidad y tiempo. Cuando un niño toma en tiempo muy rápido cantidades de alcohol, pues desde luego que se emborracha. Si el niño puede, o el muchacho, empieza a probar el alcohol y sabe cómo irlo manejando lentamente, cómo va tomando, esto hace que él pueda estar en control. Los niños o los muchachos que cuando llegan a esta edad, 15, 16 años, y meten una botella de contrabando a la fiesta de 15 años, la meten a una fiesta donde no estaba permitido el alcohol, los primeros que se van a emborrachar son los que no saben beber el alcohol. Recuerda que lo importante no es nada más prohibir. Hay cosas, hay medios donde nos estamos moviendo y que a veces es imposible frenarlo. Lo que tenemos que hacer es enseñar a nuestros adolescentes el manejo de este tipo de cosas. Enseñar a un muchacho a beber es sentarte con él y poderle servir, a lo mejor algo de vino, darle a probar probablemente la cerveza. Enseñar qué importante es el tiempo. No se trata de tomar la cerveza y de principio a fin tomársela en menos de 20 segundos. Es importante enseñarlo y enseñar que no es una tras de otra. Que lo importante de probar una cerveza o cualquier cosa es, desde luego, lo más importante sería paladear. Cuando los muchachos no han logrado una buena diferenciación y, sobre todo los hombres, no logran sentirse como esta virilidad manejada, o las niñas se quieren sentir grandes, creen que una de las formas de sentirse grandes es probar todos los vicios que hay. Y ahí los adolescentes están en problemas. Ahí es donde necesitan tu ayuda, tu atención. Y probablemente estos adolescentes incurran en empezar a beber alcohol. O a lo mejor en probar algún tipo de drogas. Desde probablemente la marihuana, que probablemente sea una de estas, o desde una tacha hasta... Y esta es una parte importante. Los padres no debemos estar cerrados. Te mato, si lo haces te mato, porque en ese momento el niño, en el momento en el que entre, o el muchacho que entre a una situación de este tipo, o esté bebido, lo primero que va a hacer, muy probablemente es, díganle a cualquier persona, menos a mi papá. Y esto me ha tocado ver. Muchachos que de repente empiezan en ese reto de la autoridad, se pusieron a tratar de robar polveras de los coches y los subió la patrulla, se los llevaron a los separos y estando en los separos los muchachos decían: háblenle a quien quieran menos a mi papá me va a matar. Y yo pienso, ¿cómo? Si tu papá es la persona que más te quiere y tu principal aliado, pero me mata. Quiere decir que ese muchacho no cree que el padre lo vaya a educar, le vaya a ayudar a saber cómo manejar las cosas, sino peor. Lo que va a hacer probablemente es regañarlo, es castigarlo, es privarlo de cosas. Y lo que tenemos que hacer es ayudarlo a que maneje mejor la vida. Bárbara Tejeda nos comparte: para controlar sus emociones, intento dialogar, hacerlo reflexionar, aunque no siempre funciona. Y casi siempre impongo mi voluntad y viene el conflicto. En el momento en el que nosotros nos damos cuenta de que un muchacho tiene una idea,
Lo más importante no es simplemente como quererlo convencer de que cambie su idea. Lo primero que tienes que hacer es darle cuenta que la idea que tiene puede ser buena, aceptar lo que siente, aceptar lo que quiere. Y tenemos que ayudarle a que él sepa cuándo, cómo y dónde puede él lograr lo que quiere. En el momento en el que nosotros nada más le ponemos una prohibición, en ese momento el muchacho no va a saber de qué manera lograr las cosas y sigue peleando con nosotros. No todos los problemas que tenemos con los adolescentes tienen solución. Y es importante, no creas que porque no encuentras una solución, subir el tono va a hacer que el adolescente cambie. Subes el tono y el adolescente lo va a subir también, y entonces van a venir escaladas terribles donde probablemente lleguen incluso a la violencia. Al principio tú con él, pero el muchacho cuando se sienta lo suficientemente amenazado, puedes estar segura que probablemente él también va a regresar la violencia. Es importante no subir el tono, mantener un tono firme y poder darnos cuenta y ayudar a que el muchacho se dé cuenta de que quien tiene el control somos nosotros. Si yo como padre pierdo el control, el muchacho tampoco va a tener control para manejar las cosas. Yo soy quien tengo que ayudarlo, modelando mi conducta, enfrentándolo y enseñándole cómo se manejan los límites, cómo se maneja el respeto. Cuando yo le falto a él al respeto, en ese momento yo estoy abriendo la puerta, que es de doble vía, para que él también me falte al respeto. Aun cuando él grite, maldiga, yo tengo que enseñarle cómo conducirse, con mi conducta, controlada, contenida, pero adecuada y firme. Y en ese momento el muchacho probablemente va a terminar entendiendo. Si yo no sé hacer esto y pierdo el control, estoy abriendo la puerta para que el muchacho también se dé cuenta. Perder el control es lo más simple: gritar, maldecir o ir a la violencia. Nuestra tarea como padres es educar en el amor. Y el amor, el aspecto fundamental es aceptación y respeto. Sin estas dos características, el amor no funciona. Los padres a veces estamos asustados, resentidos, molestos con los niños. Y esto genera desde luego una reacción de coraje, de resistencia. Y esto hace que las cosas se pongan terribles. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Es momento de comenzar a escribir juntos un manual de vida. Comunícate ahora, queremos saber tu opinión. Teléfonos en cabina 3811-3064 y 3811-0415. Antes de llegar a casa y después de la cena, escuchas al Dr. Echegaray en Manual de Vida. Comunícate a través del Facebook Echegaray Éxtasis FM. Gracias que siguen con nosotros. Y estamos comentando a través del manejo de las emociones del adolescente. Necesitamos ayudar a que el adolescente aprenda la autorregulación de sus emociones. Y esta autorregulación de las emociones es como el control de esfínteres. Cuando los niños van a aprender a ir al baño, necesitan primero aprender a contener, para no soltar en cualquier lugar lo que ahí está. Y esto de contener es saber contener para entender cómo, cuándo y dónde soltar. Esta capacidad es la que permite mantener un equilibrio y control de nosotros mismos. El poder enseñar a contener, que no es soltar cualquier emoción en el momento que sea y como salga, es irlo enseñando. Y el irlo enseñando no es negar la emoción. Es poder decir: hijo, tienes razón en estar molesto. Me doy cuenta que estás muy enojado. Cuando nosotros aceptamos la emoción, en vez de tratar de poner un tapón, ayudamos a que el adolescente se exprese. Y en el momento en el que él puede expresar, tenemos que ayudarlo, guiarlo en la expresión adecuada. Si tú te das cuenta cómo dos adultos pueden hablar de una situación que vivieron donde manejaron una gran frustración, probablemente ellos puedan hablar de la forma adecuada o el manejo, desde los pensamientos, desde las emociones. Pues es que fíjate que en el momento en el que se me cerraron yo pensé, y uno va empezando a identificar que todo es un movimiento. El primer movimiento que aparece frente a la frustración
es un impulso de ira. ¿A qué? A soltar esa emoción. Cuando uno la puede contener, en ese momento puede uno recuperar el control de nuestro pensamiento. Podemos. Pero si yo le doy al pensamiento vuelo y lo que hago es le voy echando más leña porque se metió, no debería, tenía que hacerlo de otra manera, ¿cómo puede ser posible? Y le voy dando vuelo a la hilacha, pueden estar seguros que en ese momento, muy probablemente, termine peleando con la persona que se me cerró en el coche de adelante. Cuando yo pienso, bueno, ok, estaba distraído, esto me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera, y en el momento en que yo acepto y cambio esta parte, muy probablemente maneje la situación desde otra forma. Somos, desde luego, prisioneros de nuestra forma equivocada de pensar, y no tenemos claridad como la única libertad que tiene el ser humano es aprender a manejar el pensamiento. En el momento en el que yo logro el control de mi pensamiento, en ese momento encuentro la libertad. No nos damos cuenta de que la mayor parte de nuestros pensamientos son recurrentes y sobre los que no sabemos cómo tener control. Nuestro pensamiento parece tener vida propia y se suelta por su lado. Tenemos que ayudar al adolescente a que maneje esas ideas, esos pensamientos, y pueda manejarlos de una forma diferente. En el momento en el que el adolescente entiende que debe de unir, primero frenar ese impulso y usar su pensamiento para poder manejar sentimientos, emociones que sean mucho más controladas y que después de poder hacerlo, encontrar ideas, poder buscar recursos para tratar finalmente de lograr lo que él quiere, en ese momento él estará entrando en control. Si él cree que la única forma de lograr lo que quiere es explotando y como dicen, en el momento en que no pude lograr lo que quería, pues ni modo, pero de todas formas, te friegas. Y termina haciendo pagar al otro. Esto desde luego es ojo por ojo, no sirve. Tenemos que darnos cuenta que lo más importante es aprender a controlar. Tenemos desde luego un ganador del libro que es Juana Díaz Padilla. Puedes pasar a las instalaciones de esta estación en Avenida Niños Héroes 1555 en el 6º piso en horas hábiles y con copia de tu identificación. Y agradecemos a Adrián Antonio, a Italia Castellanos y a Emilio Ortiz que hacen este programa posible. Porque vale la pena tomar un respiro, esta es la reflexión del día. El ser humano es algo extraordinario. Somos una máquina de alto rendimiento, con un funcionamiento extraordinario, pero tenemos que aprender a usarlo. Y esto es lo que hacemos con nuestros adolescentes. Vamos enseñándoles cómo pueden ellos contener esta parte emocional para saber una forma adecuada para expresar, para lograr. Cuando nosotros podemos hacer que un adolescente descubra que el enojo es una herramienta positiva, y aprende a usar ese enojo de una manera constructiva, de una forma creativa, para insistir y lograr lo que quiere, en ese momento le estamos dando probablemente la herramienta más importante para su vida. Un adolescente que sabe usar ese enojo como la motivación, como el impulso, como el foco para tratar de lograr lo que él se está proponiendo, va a ser un adolescente que va a lograr como adulto todo aquello que se proponga. El principio de la disciplina tiene que ver con este enojo, orientado, focalizado y dirigido. Cuando tú, a través del amor, le enseñas a convertir este enojo en una fuerza positiva, entonces le habrás dado la herramienta más importante. Y así hemos construido juntos otro capítulo más en este manual de vida. Yo soy José María Echegaray y te espero el próximo jueves en esta tu estación de radio. Te hemos acompañado cayendo la noche para llevarte a la reflexión de tu día. Este fue el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Te esperamos en nuestro siguiente programa con más temas sobre felicidad, amor, convivencia, miedos y cómo vencerlos. Cierra el día junto al Dr. Echegaray. Te esperamos en la próxima edición de Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital.